Muy bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, señores. Nos encontramos una sesión más, señores, en el Remanente Unido Venceremos. El tema de hoy se titula El cuerno pequeño y la ley de Dios en Daniel 7. Esta es la primera parte de este tema. Así que muy bienvenido, hermano José Mercedes. Es un placer siempre tenerlo por aquí. Cheo, señores, hoy tenemos visita. Así que ya ustedes saben, yo espero que la visita y los que nos están viendo a través de la cámara se gocen este mensaje maravilloso que Dios le tiene preparado a cada uno de ustedes. Y quiero recordarle que ahora sí tenemos campaña distrital, Cheo. Sí. Tenemos una campaña distrital, señores, Ágape, La Yagüita. Hay otra iglesia más que también se está unida a nosotros, Los Solares. Así que dése cita a partir de hoy, desde las 7:40 hasta las 9 de la noche. Así que vaya, usted no se lo puede perder. Así que antes de que empecemos, nuestro hermano Cheo va a tener la oración. Oramos. Amante Dios que estás en los cielos, Padre de amor, Padre de misericordia, tú dices en tu palabra, escudriñar las escrituras, porque en ella nos parece que está el entendimiento, el conocimiento, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te suplico, Señor, por Kevin, el niño Kevin va a ser operado de la vista. Te suplicamos que tú puedas bendecirlo, bendecir su madre, mi sobrina Perla, que está fuera del país. Te pido también, Señor, por cada uno de sus hijos, y que el Señor esté ahí con Kevin en la operación. Te pido por el expositor de esta tarde, nuestro hermano José Mercedes, con este tema, un tema que es un poco profundo, pero a la vez es un tema bueno e interesante. Te suplicamos, Señor, que tú abras el entendimiento de los oyentes y que ellos también puedan entender tu palabra. Te suplicamos, Señor, por este programa, que tú nos sigas usando, que tú nos sigas dirigiendo para llevar el mensaje a toda tribu, nación, pueblo y lengua a través de la tecnología. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yeah. Muy bien, José, como ya el hermano acaba de dar el título, ¿verdad?, del primer tema de esta sesión, aquí hay una pregunta en el libro de Daniel. ¿En qué año se dio la visión del capítulo 7 de Daniel? Y antes de que tú contestes la pregunta, yo quiero hacer un llamado a los oyentes de que ellos también pueden hacer su pedido de oración. Claro que si sí. tienen algún familiar que necesita de alguna oración, y ellos mismos también, por la familia, que ellos también puedan, los oyentes, puedan mandar su pedido de oración. Porque no es solamente para que ellos escuchen la palabra de Dios. En los comentarios sí, que hagan su pedido. También, Claro, exactamente. Pueden hacer su pedido de oración. Así que, ¿en qué año se dio la visión de Daniel capítulo 7? Esa es la primera pregunta que te queremos hacer. Muy bien, muy buena tarde para cada amigos y hermanos, donde quiera que esté. Es un placer saludarle después de algunos días. Gracias a Dios estamos de nuevo aquí. Gloria a Dios. Y ahora con un tema que un poco profundo, porque ahora nos vamos a introducir en un capítulo profético para nosotros entonces descubrir quién fue que cambió la ley de Dios a través de la historia y cómo el mundo religioso ha seguido la pisada del cuerno pequeño, utilizando los textos para desviar la atención de que el sábado es el día de reposo, y cómo el cuerno pequeño distorsionó ese asunto. Entonces el capítulo 7 de Daniel es un capítulo que en realidad nos va a ayudar a nosotros a descubrir quién fue que cambió la ley de Dios y cómo el cuerno pequeño dice que el mundo protestante, que tanto ama la Biblia,
son los que están pisoteando el sábado y están reconociendo que el cuerno pequeño tiene autoridad para cambiar la ley de Dios. Eso es sumamente delicado. Y eso lo vamos a descubrir más adelante. Con relación a la pregunta de Daniel capítulo 7, en el versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Este primer año que se menciona aquí, en los tiempos de Babilonia, los años cuando un rey ascendía al trono era muy diferente en el pueblo de Israel. Un ejemplo, en el pueblo de Israel, si un rey una persona era elegida como rey, subía ahora al trono, ya se empezaba a contar desde ahora su primer año. Estamos a 15 de marzo, y marzo del año 2027 ya tiene su primer año. Pero en Babilonia la cosa era distinta. En Babilonia, cuando se nombraba a alguien como rey, ahora el 14 de marzo al 14 de marzo de 2027 no se le contaba como primer año. Eso se llamaba el año cero o el año de ascensión. O sea, ese año era el año donde el rey preparaba su gabinete para trabajar como rey. O sea que estamos hablando aquí que el primer año del rey Belsasar viene siendo, Belsasar fue puesto por su padre en el año 555, pero ya del año 555 al año 554 es el año de ascensión. Ya cuando se viene a contar el primer año de rey Belsasar, del año 554 al año 553 ya es su primer año. Quiere decir entonces que la visión de Daniel capítulo 7 fue dada en el año 553, en el primer año del rey Belsasar. Wow, tremendo dato es. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa. Por eso es que muchos de los que estudiamos la Biblia, cuando no vamos a la parte histórica y estudiando esos asuntos de esas naciones, nosotros cometemos muchos errores de interpretación. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, mira, cuando dice aquí el rey Belsasar, no era el rey primero. El rey primero era su padre, que era Nabonido. Ese fue el primer rey. Sucede el caso que Nabonido puso a su hijo como rey de Babilonia porque él tenía que irse para otras naciones de conquista y nombró a su hijo como rey. Y entonces por eso que Belsasar, la Biblia lo llama rey de Babilonia. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí en el capítulo 5 de Daniel aparece en el versículo número 10 y número 11, donde dice: debido a la palabra del rey y de su príncipe, la reina entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbes de tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino un hombre, quien mora el Espíritu de Dios, del Dios Santo. En los días de tu padre se halló en él luz. Aquí al padre que se le llama, que el padre de Belsasar, es al rey Nabucodonosor. No era que el rey Nabucodonosor era su padre, sino que el rey Nabucodonosor era el abuelo
de Belsasar. Pero en la cultura de aquel entonces se le llamaba padre. Quiere decir entonces que Nabonido estaba casado con una hija del rey Nabucodonosor. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se le llaman entonces tu padre, dando a entender que Nabucodonosor era el abuelo de Belsasar. Entonces, mis queridos, lo que habla entonces Daniel capítulo 7, versículo 1, nos presenta a nosotros que el capítulo 7 de Daniel se presentó en el año 553, fue cuando se le dio la visión a Daniel. Pero quiero agregar algo más. Dice el texto, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. Todos los profetas que en realidad eran elegidos por Dios, cuando Dios le daba mensajes, visiones o sueños, ellos tenían que escribirlo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos aquí al libro de Isaías, en el capítulo 30, mira lo que Dios le dijo al profeta Isaías con relación a ese asunto. Isaías 30, verso 8 dice, ve ahora y escribe, en la Reina Valera de 60 dice, y escribe esta visión en una tabla, asiéntala en un libro para que dure hasta el último día por testimonio para siempre. O sea, mis queridos, que las visiones o sueños que veían los profetas, ¿qué es lo que tenían que hacer? Escribirla. Por eso es que usted y yo tenemos las Sagradas Escrituras. Aparece aquí en el Nuevo Testamento un evangelista que él no recibió sueño, ni recibió visiones, hasta donde se ha hecho las investigaciones, y ahí hizo lo siguiente. San Lucas capítulo 1. Excelentísimo Teófilo, mucho han procurado contar en orden los hechos ciertos cumplidos entre nosotros, tal como los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo en diligencia desde su origen, me ha parecido bien escribírtela en orden. Aquí Lucas no recibió visiones ni sueños, hasta donde dicen los investigadores. Él lo que hizo fue que investigó todos los hechos y, dirigido por el Espíritu Santo, escribió entonces lo que se llama hoy el libro de San Lucas o el Evangelio de San Lucas. Y así usted va a Apocalipsis capítulo 1, verso 19, donde a Juan se le dice, escribe lo que verá ahora, lo que verá después, y escríbelo en un libro. O sea, siempre los profetas, cuando tenían visiones o sueños, debían de escribirlo. Y eso pasó entonces con Daniel cuando vio la visión en el año 553. Hermano, por aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué significan los sueños en la profecía? O sea, los vientos, perdón. ¿Qué significan los vientos en la profecía? Bueno, tanto los vientos como el mar tiene una profundidad un poco compleja, porque los vientos, la persona que leen a Daniel o otras partes de las profecías, se dan cuenta que los vientos puede ser que se refieran a esos vientos que son de la naturaleza. Cuando viene mucha brisa, uno dice, wow, pero qué vientazo se está realizando. Y ya la persona cuando lee esto aquí en Daniel,
Por ejemplo, capítulo 7, verso 2. Y dijo Daniel: vi en mis visiones de noche que los 4 vientos del cielo agitaban en el gran mar. Ya una persona que lee esto aquí acerca de los vientos cree que ya son los vientos naturales, pero no se está refiriendo aquí a vientos naturales. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia con relación a los vientos. ¿A qué simboliza los vientos? Para eso vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 49. Jeremías capítulo 49 y el versículo número 34 al 37. Oiga lo que dice. Palabra del Señor al profeta Jeremías acerca de Elán, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso: yo quiebro el arco de Elán, lo principal de su fortaleza. ¿Qué es un arco? Es lo que tira flecha. Porque en esa época no había ametralladora, no había tanque de guerra. Lo que se usaban era espada y flechas. Eso es lo que se usaba. Entonces, dice el versículo 36, traeré sobre los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. ¿A dónde leímos los vientos? En Daniel 7. ¿Se dan cuenta? Los aventaré a todos los vientos, y no habrá nación a donde no vaya fugitivo Elán. Ahora los vientos aquí se están refiriendo a las naciones donde Dios envía a esa nación en cautiverio. Pero ahora el versículo 37 dice: haré que Elán se acobarde ante sus enemigos y ante los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal el furor de mi enojo, dice el Señor, y enviaré en pos de ellos espada hasta que lo acabe. O sea, los vientos aquí en la profecía se están refiriendo a las guerras. Se está refiriendo a las controversias entre las naciones. Y ustedes saben que cuando hay guerra entre 2 naciones, el resultado es que una gana, la otra entonces queda como esclava. La riqueza que tiene esa nación que fue vencida ya pasa a la victoriosa. Y ahí entonces los que quedaron vivos se quedan como esclavos. Y hay muchos muertos, heridos y personas enfermas. O sea, que hay un desastre. Entonces, mi querido, lo que Daniel capítulo 7, versículo 2 nos está hablando aquí es que estos vientos se refieren a guerras, se refieren a conflictos entre naciones, que no se está refiriendo a vientos literales. Pero quiero explicar algo más con relación a los vientos. Puede ser que me detenga un poquito acerca de esto, porque es necesario que nuestros amigos y hermanos que nos están viendo puedan entender más acerca de esto. Aquí en el capítulo 24 del libro de San Mateo, versículos 30 y 31, oiga lo que dice. Y acontecerá que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Verso 31. Ahora póngale atención al verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus elegidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Cristo venga a buscar a sus elegidos, ¿cree usted que las naciones van a estar con los brazos cruzados en paz y en seguridad? No.
porque esas naciones se unirán para hacerle guerra a los hijos de Dios y va a haber un conflicto de persecución contra el pueblo y Cristo aparecerá ¿para qué? Para venir a rescatar a aquellos que en realidad lo han puesto a él en primer lugar. Y por eso que dice que las naciones se lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre venir en la nube de los cielos. ¿Por qué? Se van a lamentar porque a quien ellos están persiguiendo es a los hijos de Dios, aquellos que guardan los mandamientos y siguen la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Te entiendes? Ahora, cuando vamos aquí a Apocalipsis, capítulo número 7, aparece también aquí lo siguiente. Apocalipsis 7, verso 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles despiedes sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuántos ángeles? 4. Aquí los 4 ángeles no son literales. Estos 4 ángeles son simbólicos. Según Hebreos capítulo 1, versículo 14, todo espíritu ha sido enviado a favor de aquellos que reciben la salvación. Ahora dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Se está dando cuenta? La palabra viento de Daniel 7:2, véalo aquí. Los vientos aquí son las guerras, los conflictos entre las naciones. Usted no ha escuchado acerca de la Tercera Guerra Mundial que se está por armar. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque los ángeles se están deteniendo de que estas naciones que tienen bombas atómicas de toda clase, si explotan eso, desaparece la humanidad. Y entonces cuando Cristo venga, ¿quién viene a buscar si la humanidad ha sido destruida? Sí. Claro, hay guerras en naciones locales, pero no crea usted que va a haber una guerra mundial. No, porque los ángeles están deteniendo los vientos, las guerras, las grandes confrontaciones entre las naciones. Hay amenaza entre China, Estados Unidos, Rusia, y eso provoca la tensión a nivel mundial cuando estas naciones están en punto de guerra, pero se quedan ahí. ¿Por qué? Porque los ángeles están reteniendo. ¿Para qué están reteniendo que no se armen esa guerra, esa confrontación en esas naciones? Versículo 2. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Gloria a Dios. Quiere decir entonces que mientras los hijos de Dios no sean sellados, no puede haber una confrontación mundial entre las naciones. Y lo grande del caso es que cuando los hijos de Dios sean sellados, va a haber una hambruna tan grande en el mundo que ningún ser humano podrá describir la crisis que se producirá en el mundo entero. Solo los que tengan el sello del Dios vivo son los que van a ser protegidos ante esa avalancha de conflictos a nivel mundial. Entonces, para concluir esa parte, en el capítulo 9, versículo 4, solamente de eso, del capítulo 7 de Apocalipsis 1 y 3, simplemente di un resumen por arriba. Pero esos 3 versículos son para durar un par de programas analizando eso. Dice el capítulo 9, versículo 4. Y se le dijo que no dañara la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Quiere decir que los desastres que vendrán sobre la tierra
caerán sobre aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. Y lo grande del caso es que en Apocalipsis hay dos sellos: el sello del Dios viviente y la marca de la bestia. Uno que adoran al Dios vivo y otro que adoran a la bestia, que siguen a la bestia y se admiran con la bestia. Y ese es un problema que a medida de que nos vamos acercando al final de la historia, se va a identificar quién sirve a Dios y quién no le sirve. Y eso va a ser distinguido a través del sellamiento y la marca de la bestia. Quiere decir entonces que Daniel capítulo 7, versículo 2, lo que se nos está hablando aquí acerca de los vientos son de guerras, confrontaciones entre las naciones. Ahora, aparece otra palabra aquí, que los cuatro vientos agitaban sobre el mar. ¿Qué es el mar? Aquí se está refiriendo al mar literal donde nosotros vamos a bañarnos allí a la playa. Vamos a ver qué dice la Biblia, a qué se refiere la palabra mar. ¿A qué mar en la profecía. Para eso vamos al libro de Isaías 57, versículo número 20. Isaías 57, 20. Dice allí: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y su agua arroja cieno y lodo. ¿A quién compara entonces a los impíos? Como el mar. Como el mar. Ahora, para entender un poco más lo que dice ahí mismo en el capítulo 17 de Isaías, capítulo 17, versos 12 y 13 dice: hay multitud de muchos pueblos que como el estruendo del mar retumbar de naciones como el rugido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el bramido de muchas aguas. Quiere decir entonces que lo que dice Daniel capítulo 7 verso 2, el mar allí se refiere a gentes. Como dice Apocalipsis 17 versículo 15, que las aguas donde se sientan las rameras son naciones, tribus, lenguas y pueblos. Se está dando en cuenta entonces que lo que Daniel estaba viendo allí no fue un viento literal, ni tampoco un mar literal, sino que esto es simbólico, porque el mar simboliza a naciones, tribus, lengua y pueblo. Y eso es una parte importante. Y disculpe que cogí para explicar detalladamente ese asunto, pero es necesario, porque en las profecías, si tú no sabes lo que significa cada detalle de eso, entonces tú te pierdes y ahí entonces hay. Incluso, hermano, la hermana White dice que vendrá un tiempo de angustia como nunca antes visto por esto. Sí. Antes de pasar a la próxima pregunta, mira, en las redes se usa mucho lo que es el sensacionalismo. ¿Qué se busca con el sensacionalismo? Poner a la gente, meterle temor a la gente, meterle miedo. Tú ves que en las redes se levanta uno y dice y hace toda una investigación de las armas que tiene Rusia, de las armas que tiene China, que tiene los Estados Unidos, que tiene bombas nucleares, que tiene los mejores armamentos del mundo y que pronto se va a desatar una tercera guerra mundial. Hay un sensacionalismo, pero nosotros como cristianos que entendemos que nos dejamos guiar por lo que dice la palabra de Dios, lo que te acabo de explicar. Por ejemplo, la Biblia también dice que hay viento apacible. Aquí estamos hablando de viento
de vientos que se mueven. Estamos hablando de activo. que están activos, de vientos que están activos. Y estamos hablando, tú acabas de explicar que esos vientos representan confrontaciones con naciones, entre naciones. Se ve a diario, se ven rumores, pero dentro de ese mismo contexto, en lo que dice la Biblia, que también hay viento apacible. Que ese viento apacible, ahí está Dios. Entonces, pero nosotros, como creyentes de la palabra de Dios, nosotros nos afincamos y decimos, de acuerdo a la profecía, tú acabaste de explicar ahí que hay 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos. Entonces, no podemos entrar dentro de sensacionalismo. Tenemos que entrar dentro de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros vivimos sin temor. ¿Por qué? Porque la Biblia ya nos está confirmando que hasta que no hay un sellamiento, no va a haber guerra. No hay segunda guerra, no va a haber nada. Porque quien determina cuándo se termina este planeta Tierra es la segunda venida de Cristo Jesús. Y para eso tenemos que estar ahí sellados, como dice tú. Sí, por eso es que a mí no me gusta predicar asuntos de sensacional. Exactamente. No me gusta predicar acerca de eso. Porque no me gusta poner a la persona que estén con un avivamiento momentáneo. Sí. Y después que terminó todo ya hacen así y decaen. No. Ni me voy de que lo que dice el periódico fulano de tal, lo que dice la noticia fulano de tal, lo que dice fulano... No. Lo mío es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el fundamento de toda enseñanza. De todo. Entonces, cuando yo escucho a esas personas que vienen con ese reavivamiento activado y tú lo ves que agarran periódicos, agarran esto y los hermanos tú lo ves que están con una consagración de que elevada y después que ya se terminó el programa, todo decae. Sí. No, eso no es lo que Dios quiere. No, claro que no. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú y yo seamos personas racionales, que meditemos, que razonemos y que ese razonamiento en la palabra de Dios nos lleve a nosotros a practicar y prepararnos para esta confrontación que ya se está aproximando hacia nosotros y que son señales que nos indican que a pesar de eso, Cristo está a la puerta. Incluso Mateo 24 hace referencia a eso, de que habla guerra, rumores de guerra, rumores. Si nosotros chequeamos y vemos cómo está el Medio Oriente, tú me dices, yo te digo, Estados Unidos, Rusia, ¿cómo que dice esto? La Franja de Gaza, Israel también. Hay muchos rumores ahora mismo entre ellos. Sí, pero el Mateo dice, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Para allá era que yo iba. Pero aún no es el fin. O sea, el mundo no se puede acabar sin Cristo. No venirá antes. Y el problema es que como está todo ya escrito en la profecía, todo tiene que encaminarse de acuerdo a lo que Dios ha revelado a sus profetas. Exactamente. Exacto. Nada, yo he escuchado hermanos que dicen, yo quiero que Cristo venga ahora. Digo yo, pero qué cosa. Bueno, ¿será para que te quede? Además, cada persona que dice, yo quiero que Cristo venga ahora, es porque no tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Dios no puede alterar lo que ya ella ha escrito. Él deja que todo marche de acuerdo a lo que Él dispuso. Tú no ves que la profecía de las 70 semanas que habla acerca de Cristo, Cristo no vino ni antes ni después, sino a la fecha indicada, a la hora indicada que decía la profecía, vino Cristo. Y se bautizó en el momento que la profecía dijo. Murió al tiempo que la profecía dijo. Exactamente. Y los judíos fueron rechazados al tiempo que la profecía lo había designado. O sea, todo está acorde a la profecía. Efectivamente. Entonces, Señor, ven ahora. No, lo que yo debo de prepararme es ahora.
porque si la muerte me sorprende con un carácter defectuoso, entonces yo tengo problemas. Incluso yo le estaba diciendo a la mujer, José Mercedes, que Dios nos está dando tiempo de que nosotros mismos nos arrepintamos, Claro. No humillemos. nos humillemos y apartemos de que de nosotros todo, sí. mismos nos preparemos. Nosotros no estamos preparados. Legal. Hay cosas que todavía Que a nosotros nos falta. sí, y es una relación más estrecha con Dios. Exacto. Eso es. Entonces, continuamos. En Apocalipsis, los lectores de Apocalipsis, cuando están leyendo y llegan al capítulo 13 de Apocalipsis, se detienen. Porque en Apocalipsis habla de una bestia que sube de la tierra, una bestia que sube del mar. En Daniel también, la Biblia habla de 4 grandes bestias. Pero entonces yo quiero que tú nos expliques a nosotros y a los oyentes también qué significan las bestias en la profecía. Ya. Es una pregunta que debe de responder la Biblia, Amén. porque no sé si ustedes han escuchado cuando una persona es muy cruel, le dicen, oye, esa persona es una bestia. ¿Es porque es buena gente? No, No. 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 Oye, no te acerques que fulano es una bestia. Porque Sí. es que el hombre es agresivo, es malévolo Sí. y no le tiene compasión a nadie. Ahora, cuando nosotros vamos aquí a Daniel capítulo 7, verso 3, dice, y 4 grandes bestias diferentes, una de la otra, subía del mar. Ya nosotros sabemos que el mar se refiere a naciones, tribus, lengua y pueblo. Quiere decir que estas 4 bestias surgen donde hay gente. Donde hay gente. Entonces, si analizamos eso, quiere decir que la bestia no son animales literales. Ahora vamos a comparar cómo Dios comparó a ciertos personajes en la Biblia con esto, para que podamos entender un poco lo que dice aquí Daniel. Y para eso vamos al libro de Ezequiel, capítulo 29, y el versículo número 3. Mire cómo Dios comparó a este rey. Hijo de Adán, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él, contra todo Egipto. Día así dice Dios el Señor, yo contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, que dijo, mío es el Nilo, yo lo hice. ¿Cómo comparó Dios al faraón? Como un dragón. ¿Y quién es el dragón en la Biblia? Satanás. Quiere decir que el faraón era tan malo, igual que Satanás, que Dios lo comparó como un dragón, de tan cruel que era. Dios no pudo buscar otro animal para comparar al faraón, no, lo comparó como un dragón por tan malo que era. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las profecías, cuando una nación es tan mala, tan perversa, Dios la compara con un animal, con una bestia, porque no hay otra cosa para poderla comparar. Déjame ver aquí mismo en el libro de Jeremías, en el capítulo 46, Dios hace esta comparación, versículo 20, y dice, becerra hermosa es Egipto, pero viene su destrucción del norte. ¿Cómo Dios compara a Egipto? Como una becerra o como un becerro. ¿Y qué es un becerro? Un animal joven, con mucha fuerza, con mucha agresividad. ¿Tú entiendes? Y así Dios comparaba a Egipto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vamos entonces al libro de Daniel, capítulo 7, verso 17, dice lo siguiente. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces quiere decir que las bestias aquí se refieren a naciones.
Significa eso entonces que estas naciones son tan perversas, tan malas, que Dios la compara como bestia. Así es la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1, que habla acerca de esa bestia, significa que ese poder es tan perverso, es tan malo, que Dios lo compara como una bestia. Ahora usted se preguntará, ¿pero por qué Dios no habla de una manera literal y compara a esas naciones con bestias, con dragones y con tantas cosas? ¿Por qué? El problema es que si Dios había hablado de una manera literal, los enemigos de la palabra ya la habían erradicado totalmente. Ok. La había erradicado porque la profecía se estaba dirigiendo específicamente a ellos. Ujú. Y para que no se cumpla, vamos, hay que desaparecer de este libro. O sea, yo no quiero escuchar lo que tú me quieres decir. Porque se refiere a mí. No. Entonces, ¿qué hace Dios? Entonces Dios hace lo siguiente. En Mateo capítulo 13, y el versículo número 10 y 11 dice: entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les habla por medio de parábola? ¿Por qué Jesús le hablaba a la gente por parábola? Verso 11. Él respondió: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Quiere decir entonces que al pueblo de Dios, el Señor entonces le aclara los misterios del reino, Sí, pero a los de afuera. habla en parábola. Por eso es que aún hasta en el mundo religioso tienen problemas con la profecía de Daniel y de Apocalipsis. Incluso que la profecía de Apocalipsis 13, la gran mayoría del mundo religioso ni sabe a quién se refiere la bestia, sino que dicen que es el anticristo. Y no saben ni quién es, ni a quién se refiere. ¿Por qué? Porque lo están interpretando de una manera futurista. Incluso que ellos dicen que Apocalipsis 4 hasta el capítulo 22, todo eso se va a acontecer en el tiempo del fin, en el tiempo de la tribulación. Y con todo el respeto que se merecen, eso no tiene lógica en el estudio profético, en la hermenéutica profética. Eso no tiene lógica. Coger todos esos capítulos, introducirlos para el día de la gran tribulación. Usted sabe todos los acontecimientos que hay ahí, en esos capítulos, en 19 capítulos, metidos para la gran tribulación. Eso, si usted lo analiza bien, eso no tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, mis queridos, lo que habla Daniel aquí con relación a las bestias, significa entonces que estas bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Cuando usted va al versículo 23 del capítulo 7, dice: me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Mire si esta nación era tan mala, tan perversa, que no había en la naturaleza cómo compararla. Porque donde pasaba, desmenuzaba, destruía. Arrasaba con todo. No tenía piedad de nadie. Y por eso entonces Dios la compara como una bestia, por tan perversa que es. Y así entonces eso es lo que se refiere. La palabra bestia significa naciones. Entonces, hermano, aquí, ¿a quién representa la primera bestia? ¿A quién la representa? Bueno, vamos a leer entonces a Daniel capítulo 7, versículo 4, que dice: la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantadas de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Para nosotros entonces descubrir a quién representa esta primera bestia, el versículo 1 tiene una clave,
y es el primer año del rey Belsasar. El rey Belsasar era el rey de Babilonia. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, cuando vamos aquí al capítulo 5 de Daniel, y podemos leer lo que son los versículos 29 al 31, vamos a descubrir entonces a quién simboliza. Dice, entonces por orden del rey Belsasar vistieron a Daniel de púrpura, pusieron en su cuello collar de oro y pregonaron que él era el tercero en el reino. Y en esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Los caldeos eran los babilonios. Entonces quiere decir que la primera bestia de Daniel capítulo 7 simboliza a Babilonia. Que Babilonia empezó su reino desde el año 605, cuando el rey Nabucodonosor se sentó en el trono porque su papá Nabonido. No, su papá, no me acuerdo ahora el nombre, que es un poquito largo, porque Nabonido era el papá de Belsasar. Nabopolassar. Ahora sí. Entonces, Nabopolassar muere en el año 605, mientras Nabucodonosor está en campaña militar allá en Judá. Dese cuenta que desde Jerusalén a Babilonia hay aproximadamente 600 kilómetros. Se duraba aproximadamente unos 5 meses para usted poder llegar, dependiendo la cantidad de personas. Entonces, cuando le llegó el mensaje desde Babilonia aquí a Jerusalén a Nabucodonosor, él cogió un grupo de soldados fieles, dejó al jefe de los soldados encargados de la guerra y se fue entonces por los lugares más cercanos, que duró un mes para poder llegar a Babilonia. Cuando llega a Babilonia, entonces es nombrado como rey en el año 605. ¿Qué pasa entonces? Que cuando dice aquí que esta bestia tenía alas de águila, las alas de águila significa agilidad, rapidez. El león en la naturaleza es el rey de la selva. Entonces esta bestia es un león y al mismo tiempo tiene alas. Significa que rey y también agilidad para hacer guerra. Pero cuando la profecía dice, mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, significa que ya el poder de la agilidad ya se le quitó. Pero dice algo más. Le fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies. O sea, este león ahora, en vez de andar en 4 patas, entonces se levanta en 2. Y dice que entonces se le da corazón de hombre. Significa eso que ya Babilonia no tenía el poder que tenía cuando estaba el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor muere en el año 562 y ya los reyes que vienen de ahí para acá, en vez de convertirse poderosos como el rey Nabucodonosor, se convirtieron en débiles, porque ahora vienen a disfrutar de la riqueza que hay en Babilonia. Por eso usted ve que Belsasar en el capítulo 5 hace fiesta y empieza a beber y todas esas cosas, porque ellos estaban disfrutando y se olvidaron de la guerra. Y eso fue lo que pasó. Y ya en el año 539, como dice ahora el capítulo 5 versículo 31, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. En el año 539, los medos conquistan a Babilonia y ahora los medos entran en el escenario profético. Quiere decir que la primera bestia simboliza a Babilonia. Un puntico ahí que yo quiero aclarar. Cuando Daniel lo nombran el tercero,
en el reino, Daniel, era porque el papá de Belsasar Era rey, era rey, pero estaba vivo. sí, Estaba vivo. y entonces estaba Belsasar, que era el segundo. Exactamente. Entonces, cuando estaba Belsasar, que era el segundo, Daniel entonces entra como tercero. Pero al morir cosas, Daniel quedaba como segundo. No, ya no, porque que al matar a Belsasar, Sí, ya el que entra ahora ahí son los medos. son los medios. Okay. Daniel ya no es rey, no es tercero, No. porque ya ahora son los medos que entran ahora como la nueva nación. Correcto. Entonces, Nabonido es agarrado preso por los medos y los persas y es exiliado. Entonces, Ahora él se queda un cautivo de los Sí. medos y los persas, porque ahora Darío, que tenía 62 años, ahora él es el rey de Babilonia. Ahora es el gobernante. Y por eso usted ve que en el capítulo 6, Darío quería nombrar 120 gobernadores. Entre ellos quería nombrar a 3 principales, pero a Daniel lo quería nombrar como el principal. Ahí entonces nos da a entender a nosotros que Daniel no era rey. no. ¿Te entiendes? No era rey. Y eso entonces, eso es lo que explica este asunto. Muy- ¿Entendido? Sí, no, está bien. Está como medio apagadito. No, está bien. Dice la siguiente pregunta: ¿qué tiempo duró la primera bestia? Bueno, la primera bestia, desde el año 605 al año 539, ese fue el periodo que duró de gobernanza más o menos como unos 100 años. No duró tanto el imperio babilónico. Y ya en el año 539 ya ahí termina lo que es el escenario profético o el escenario ya del apogeo babilónico. Termina en el año 539 con la muerte del rey Belsasar. ¿En qué año? La próxima pregunta dice: ¿a quién representa la segunda bestia? Bueno, la segunda bestia, me parece que aquí Daniel capítulo 7, verso 5. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alto de un lado y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes. Y le fue dicho: levántate, traga mucha carne. El oso en la naturaleza es un animal carnívoro. Un animal que cuando uno lo ve, ¿qué hace uno? ¿Se queda parado? No, sale corriendo. Y más cuando uno ve esos animales. Esos brazos que grandes. tienen esos animales, esa Y bestia. cuando ellos se paran, ya tú sabes, hay que dejarle eso solo a ellos. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí dice que este oso se levantaba más de un lado que de otro. Después de Babilonia, en el año 539, quien entra en el escenario son los medos y los persas. O sea, el oso simboliza a los medos y los persas. Ahora, cuando dice que se levantaba más de un lado que de otro, cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 5, versículo número 31, dice: Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Entonces los medos eran parte de Persia, pero los medos eran los que estaban primero gobernando. Y por último entonces fueron los persas. Cuando usted va al capítulo 10 de Daniel, capítulo 10 y el versículo 1 dice: y en el tercer año del rey Ciro, rey de Persia. Quiere decir entonces que los persas cogieron más fuerza que los medos. Cuando se levantaban más de un lado que de otro, significa que el que se levantó más alto fueron los persas, que al final tomaron más poder que los medos. Ahora,
cuando dice que tiene 3 costillas Exacto. en su diente, esto simboliza las 3 primeras naciones que conquistaron los medos y los persas. ¿Cuáles fueron? Lidia, en el año 547, los medos y los persas conquistaron a Lidia. Número 2, Babilonia, en el año 539, conquistaron a Babilonia. Ahí van 2 costillas. Y la tercera costilla fue Egipto en el año 525. Ahí están las 3 costillas, que son las 3 primeras naciones que conquistaron los medos y los persas. Ahora, cuando dice que se le dio orden para que devorara mucha carne o derramara mucha sangre, en el libro de Isaías, esto es complicado. En el libro de Isaías, en el capítulo 13, versículo número 15 al 19, oiga lo que dice acerca de los medos y los persas. El que sea hallado será alaciado, y el que sea apresado caerá a espada. Sus niños serán estrellados ante ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Yo despierto contra ellos a los medos, que no buscarán plata ni codiciarán oro. Con arco derribarán a los jóvenes. No tendrán misericordia de los recién nacidos, ni se compadecerán de los niños. Babilonia, perla de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Quién fue que conquistó a Babilonia? Los medos. Y aquí entonces la profecía presenta como el oso, que los medos derramaban mucha sangre. La mujer embarazada le abrían el vientre para que el niño saliera. A los niños lo estrellaban entre las paredes y ya usted sabe, se descomponían los niños. A los jóvenes lo atravesaban con espadas. Ellos se interesaban más por derramar sangre que por buscar el oro y la plata, según aquí. O sea, los medos, según se presenta en Daniel 7 como el oso, eran porque los medos eran una nación muy sangrienta, muy perversa. Y se dan cuenta que en cada una de las bestias tiene una característica diferente. Sí. Entonces, ahí mismo, ¿a quién representa la tercera bestia? Déjame terminar con relación a la fecha, porque la fecha de cada una de las bestias son muy esenciales para nosotros poder llegar al cuerno pequeño. Ya que los medos y los persas conquistaron a Babilonia en el año 539, entonces los medos y los persas llegan hasta el año 331 antes de Cristo. En ese año 331, entonces surge la tercera bestia, que viene ahora a confrontar a la segunda bestia. Y ahora la tercera bestia se presenta de la siguiente manera. Estamos en el año 331 antes de Cristo. Y ahora surge la segunda. La tercera. Seguí mirando y vi otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía 4 cabezas y le fue dado poder. El leopardo es un animal, el animal más veloz que hay en la naturaleza. Según se dice, este animal puede correr 80 kilómetros por hora. En una hora, 80 kilómetros. Mira la velocidad que tiene el leopardo. Y ahora parece que tiene 4 alas. Que ahora corre y vuela. Wow. La velocidad, incluso cuando usted hace así, porque el leopardo aquí y el macho cabrío que se menciona en Daniel capítulo número 8 y el versículo número 5, vea, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del este y corría tan deprisa
que ni tocaba la tierra. Lo mismo que aparece la tercera bestia, el leopardo con 4 alas. Su velocidad era tan grande que en realidad todo lo que hacía era rápido. Y esta bestia, cuando usted va aquí entonces, el macho cabrío, cuando usted va a Daniel capítulo 8, versículo 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Quiere decir entonces que la tercera bestia simboliza a los griegos. Y él dice aquí que el cuerno que tenía en la frente simboliza al rey primero. El rey primero era Alejandro Magno. Este rey, con 36,000 soldados, conquistó el mundo en 12 años. Hay otro que dice que en 10. Vamos a decir, en 12 años conquista el mundo. Mire qué rapidez con la cual, como lo dice la profecía, así mismo este hombre o este rey conquista el mundo. Lo que una nación dura en 100 años lo hizo en 12. Increíble, con la velocidad. Y incluso en el año 331, cuando los medos y los persas, el rey Darío III vino con más de 1,000,000 de soldados y Alejandro vino con 36,000 soldados. 36,000 soldados ante 1,000,000 se pierde. Se pierde, sí. Pero la valentía de esos soldados, cuando el rey Darío III vio que sus soldados estaban siendo vencidos, hizo así y salió corriendo. Y cuando los soldados vieron que salió corriendo, también los soldados dejaron la guerra. Y ahí entonces entra los griegos en el escenario profético en el año 331. Entra en el escenario profético. Y lo grande del caso es que los griegos, aún el idioma griego todavía existe hoy. Incluso la primera traducción de la Biblia fue traducida en griego, que fue la versión de los 70. La medicina hoy todo es en griego. Y aún el Nuevo Testamento también está en griego. O sea, el idioma griego, a pesar de que los griegos ya no existen, pero todavía su cultura todavía sigue afectando a las naciones en la actualidad. Sí, por eso es que, tal como tú dices, la cultura griega abarcó mucho. Lo que pasa es que cuando Alejandro Magno conquistaba e implantaba su propia lengua, su propio estudio, su propia cultura, la filosofía. su filosofía. Sí, por eso tú ves, disculpa, la filosofía de Aristóteles, de toda esa gente que son griegos, esa filosofía todavía, ya esos libros son clásicos, que ahora en las universidades se exigen estudiar esos libros y esas cosas, es porque todavía la filosofía griega todavía sigue influenciando mucho. Sí. Me llama mucho la atención, hermano José, cómo el Señor, para dejar entender, ¿verdad?, su palabra y los acontecimientos finales, cómo él, como tú dices ahorita, cómo él enfoca esos reinos a través de símbolos, a través de bestias. Por eso que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia hay que sentarse y estudiar, no como un libro de texto que tú vienes, lo estudias, llena la pregunta. Aquí no. Esto requiere tiempo. Esto requiere tiempo para poder entender y explicar esos pasajes bíblicos que están en Daniel, esas cuatro grandes bestias. Sí, eso es así. Entonces, aquí aparece una bestia que tiene 4 cabezas. ¿Qué representan esas cuatro cabezas? Bueno, me imagino que tú te estás refiriendo a la tercera bestia. Sí. Porque la tercera bestia en la última parte dice tenía 4 cabezas. Exactamente. Y se le dio dominio. El dominio es que
los griegos abarcaron más territorio que Babilonia y que los medos y los persas. Abarcaron más territorio. Ahora, estas 4 cabezas simbolizan a los 4 generales de Alejandro Magno. En el año 323, cuando ya Alejandro ya no encontró ya territorio para conquistar, ellos entonces se fajaron a celebrar, a hacer fiestas de su conquista. Y según algunos historiadores dicen que había una copa que le llamaban la copa de Hércules, que era muy grande, que un hombre solamente podía bebérsela una sola vez y se la bebió 2 veces. Como resultado le vino una fiebre enorme. Y como resultado de eso, él no tenía descendencia. Según algunos dicen que él tenía un hijo, pero era muy pequeño. Y murió, sin dejar un sucesor para sentarse en el trono. Los 4 generales, al ver que ya no había ningún sucesor, entonces ellos querían coger el reino. Pero entonces ahora dividieron el reino en 4. Usted sabe que un reino dividido no tiene la misma fuerza. No. Porque cuando estaba Alejandro Magno, el reino griego tenía un poder extraordinario. Sí. Ahora estos 4 generales se dividen el reino y empiezan a pelear uno con otro para ver quién se va a quedar con el reino. Desde el año 323 hasta el año 301, durante 22 años duraron ellos en guerra. Y en el año 301, entonces ellos se dividen el imperio griego en 4 partes. Se divide. El resultado es que ya el imperio ya no tenía la misma fuerza. Por eso usted va a Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11 se habla entonces de 2 naciones que siempre vivían en apogeo, que era Egipto y era los asirios, que eran los Ptolomeos y los Seleucos. Eran los que vivían en apogeo en esa guerra, según Daniel capítulo 11. Entonces, ahí es que se divide. ¿Qué pasa entonces? Los griegos, desde el año 331, llegan entonces hasta el año 168. Llegan ahí, porque ahí entonces viene al escenario profético la 4ª bestia, que es entonces ya hay que detenerse para estudiar esa 4ª bestia y cómo los griegos caen en manos de la 4ª bestia y ahora los griegos salen del escenario profético como nación y ahora entra la 4ª bestia. Pero ya Alejandro Magno, ya su cultura la infiltró en todos los países, de tal manera que cuando Cristo vino, lo que se hablaba más griegos, aunque Jesús hablaba arameo. Pero el Nuevo Testamento fue traducido en el griego. Y eso fue lo que pasó con las 4 cabezas, que quedamos entonces en el año 168. Así que, mis queridos hermanos de Remanente, esperando que le haya gustado a cada uno de ustedes este estudio, y no solamente de que le haya gustado, es que ustedes, mis hermanos, o usted que no está viendo, no pierda tiempo. No pierda tiempo, venga a los pies del Señor, no postergue su salvación, no pierda tiempo. Cristo viene pronto, Él está a la puerta. Y trate de que cuando Cristo venga, usted esté también preparado junto con nosotros. Así que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Y si nuestro hermano José Mercedes tiene algo que decir para despedir. Sí, quiero decirle que Dios tiene una secuencia profética. Cuando nosotros estudiamos la historia de las naciones a la luz de la Biblia, la historia tiene una fuerza poderosa cuando se une con la Biblia. Y vemos cómo Dios trae la historia a través de las naciones
Y así va corriendo. Nos quedamos en el año 168. En el próximo estudio, entonces usted se va a dar cuenta hasta dónde llega el capítulo 7. Y usted se va a dar cuenta que nosotros, el capítulo 7 nos dice a nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin, llevando toda la secuencia de la fecha. Dios no se equivoca. Así que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos. Gloria a Dios.